Primero, pues compartirles que finalmente yo creo que todo lo que tiene que ver con las finanzas y los números, digamos que es muy claro. Técnicamente, cuando las cosas van bien, los indicadores van bien. Cuando las cosas van mal, los indicadores van mal. Querétaro, a lo largo del tiempo y de los últimos meses y años, ha tenido indicadores que lo ponen en los primeros lugares a nivel nacional en materia financiera, de transparencia, de orden, y creo que eso es de resaltarse porque en Querétaro se viene haciendo un trabajo ordenado, no de ahorita, de muchos años a la actualidad, pero sin duda alguna esta administración lo ha hecho bien. Felicitarlo, secretario, a usted, a todo su equipo, y compartir, hace un par de meses, en agosto, hace un mes, tuvimos unas lluvias que dejaron, entre otras cosas, pues algunas declaratorias de emergencia por desastres naturales, cosa que tampoco es muy común que suceda en nuestro estado, pero ahora pasó en la capital del estado. Para esta contingencia, entiendo que se dio una cifra inicial de 60 millones de pesos para contingencia, pero posteriormente se habló de 160 millones de pesos. Mi pregunta sería, ¿cómo es que se logra este incremento y financieramente cómo se llega a poder llegar a este número? No sé si la federación habrá ayudado para que se pudiera hacer este ajuste o se hizo en el estado, y si se hizo aquí, pues cómo fue que se llega y si se deja desprotegido o alguna otra área, porque pues, imagino que ya estaba destinado cada peso que se va a utilizar y esos 100 millones pues salieron de algún lado. Esa sería mi pregunta. Posteriormente, diputada Adriana Mesa, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, secretarios, y felicidades. Durante su presentación sí tocó el tema del empréstito que se fue autorizado en el 2023, pero aparte de dejar más claro el estatus de la deuda del proyecto, me gustaría mucho saber en qué se usaron los recursos que fueron autorizados por la legislatura, por favor. Muchas gracias. Diputada, tiene uso de la voz el diputado Sinué. Sí, buenas tardes. Saludo con aprecio a los ciudadanos secretarios. Secretario de Finanzas, a la fecha tenemos subejercicios en los programas sociales y de infraestructura. ¿Y en cuáles son, si hay estos casos? Segunda pregunta, ¿se tiene previsto en el presente ejercicio fiscal si se cuenta con ingresos extraordinarios a los aprobados por esta legislatura y en su caso en qué rubro se contempla su aplicación? Bueno, ya tocamos el de la deuda, ¿no? Y para el secretario del PRETE. Pues, secretario, aquí hay tres maneras de hacer política: política partidista, política como representante popular o haciendo gobierno. Quiero que me explique cómo se genera esta política de ser servidor público y poder generar o tratar de hacer política partidista, ¿no?, siendo funcionario público. Es todo visto, ¿no?, toda la campaña de publicidad que tiene en su entorno, ¿no?, de la cual fue criticado en su momento la que hoy es presidenta de la República, en un momento que se le llamó el destape de las corcholatas por el presidente. Pero parte de nuestro ejercicio interno se les pidió a los servidores públicos renunciar para que de cara con la ciudadanía iniciaran este proceso que legítimamente tenemos todos los ciudadanos, ¿eh? ¿Qué opinión tiene sobre esto? Me gustaría saber, ¿no? Muchas gracias. Gracias, diputado. Entonces, si nos empiezan a hacer las respuestas, por favor. Adelante, secretario Gustavo León. Muchas gracias. Bueno, para el tema que refiere el diputado Gerardo Ángeles respecto de las lluvias, efectivamente, como una contingencia, como se refleja, ustedes en el paquete económico aprobaron un fondo de 60 millones de pesos, lo cual fue destinado
tanto para la contingencia de sequía como una parte, como el resto para la contingencia que tuvo de lluvias. El programa de obra, lo que se hizo fue hablar entre las áreas para ver cuáles obras podrían nada más reprogramarse y dar vida a estos 100 millones adicionales que van a ser también para temas de obra y de infraestructura por el tema, lo más urgente, de la contingencia. Entre ellos hemos estado viendo un dren pluvial de Santa María Magdalena, entre otros proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio este incremento? Solamente fue precisamente las finanzas del Estado permiten esta flexibilidad de poder hacer los ajustes, y lo único que vamos a hacer es reprogramar, y lo quiero aclarar porque no se va a dejar de hacer las cosas, solamente en el tiempo vamos a reprogramarlo para ver precisamente, aunado a lo que comentaba, si hay ingresos excedentes, con ellos poderlos sufragar. ¿En qué ayudó la Federación? La verdad es que reconocemos la ayuda que hizo el Ejército, por supuesto, y la Guardia Nacional en la contingencia, en el apoyo que hubo y la coordinación. Hemos emitido hoy más de 31 oficios o solicitudes en las distintas dependencias para que nos puedan apoyar precisamente en sufragar gastos que se están encontrando. Sin embargo, hoy estamos en espera de esa respuesta. ¿Y qué dejamos de hacer? Bueno, pues es lo que ya comenté. De acuerdo. Gracias, secretario. Procedemos ahora a la respuesta para la diputada Adriana Mesa. Para dar respuesta a esta pregunta, me gustaría, no sé si el equipo me puede ayudar a abrir el Impulso Querétaro. Cuando se dio la aprobación aquí en el Congreso de este empréstito, la preocupación principal y primordial era dar transparencia al ejercicio de los recursos provenientes de este empréstito. Recordemos que deviene en primer punto del proyecto de energía, en donde no podíamos gastar un empréstito porque ese era el objetivo. No podíamos gastar para una garantía de recursos provenientes del empréstito. Lo que hicimos fue intercambios de fuentes de financiamiento, y con ellos dimos vida a lo que fue el programa, continuar el programa de obra que se tenía programado, más la compra y las adquisiciones de las 276 unidades de transporte público, recordando que eran 400 las que se habían proyectado. En el empréstito fue aplicado una parte, las 276, y cuando pasa el tiempo que el gobierno federal notifica acerca del que absorbe el proyecto de energía, porque lo debemos de decir, el proyecto de energía lo absorbe la Federación y da vida a los megawatts que se requerían para la industria, en este caso para Querétaro. Incluso traíamos un dato de que se superó con estos proyectos que hizo la Federación. El reintegro de esta carta de crédito también está en este portal, ustedes lo van a poder ver puntualmente desglosado en qué se gastó cada peso de la deuda, y también incluso la carta de crédito en el retorno, para qué fue ocupada, porque este Congreso etiquetó el recurso también en caso de que se retornaran los recursos para fines de seguridad, de infraestructura y de salud. Entonces, por ello damos cuenta, aquí viene desglosado incluso obra, los beneficiarios, el monto por cada obra y mapa, así como fotos de ello. Gracias, secretario. Tiene uso de la voz ambos secretarios para las preguntas del diputado Sinué. De subejercicios, que se pregunta que si hay subejercicios en programas sociales, no. Yo le puedo asegurar que hoy día tenemos un reto en la dinámica económica, hoy en el comportamiento que estamos viendo para el cierre de este ejercicio. El panorama no era favorable al inicio, hoy se tienen en proyecciones y en predicciones más o menos un 1% de crecimiento. Esto impactó en los ingresos federales, y también recordar que nosotros en el presupuesto que les presentamos jamás hemos puesto las cifras al tope en lo que nos propone la Secretaría de Hacienda. Traemos nuestros propios cálculos, y eso ha permitido que cuando hay estas turbulencias no se vea tan afectado, o no se vea afectado Querétaro en el paquete económico y en los topes de presupuesto que nosotros les pusimos sobre la mesa.
No hay subejercicio de programas sociales, el secretario de Desarrollo Social dará cuenta seguramente del presupuesto que se ha asignado y del avance que tenemos en ello. Los ingresos extraordinarios previstos, pues hasta el momento no hay una proyección más allá de, sí tengo dos minutos, ¿no? De 2%, 3% de ingresos que se pudieran dar, pero recordando también que los excedentes tienen normativa específica para la aplicación en la Ley de Disciplina Financiera en sus artículos 13 y 14. Puntualmente viene en prelación qué tenemos que aplicar con esos excedentes y adicionalmente la Auditoría Superior de la Federación cada año audita precisamente esos excedentes y en el cumplimiento a la normativa. Entonces estamos hablando de un 2-3% que pudiera darse si la economía avanza en este 1% en crecimiento. Gracias, secretario. Adelante, secretario del Prete. Gracias, diputado. Muy buenas tardes a todos. Comentarle, diputado, en el tiempo que tengo como servidor público, casi 22 años, desde el 1 de octubre de 2003, que fue cuando inicié mi trabajo en el servicio público, siempre he trabajado con muchísimo respeto al servicio público, a la función que entonces los gobernadores me han encomendado, y en ese sentido siempre he sido muy transparente en cuanto al tiempo que le dedico al servicio público, que es la mayor parte del día, el tiempo que le dedico a la familia y el tiempo que le dedico al partido. De nadie no es un secreto que yo soy miembro del Partido Acción Nacional y el tiempo que tengo para atenderlo lo hago fuera de mis funciones laborales. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo que yo hago para cumplir mi obligación como servidor público es apegado a lo que establece la ley y con el máximo de mi empeño y dedicación. Gracias, secretario. ¿Tiene alguna réplica? No. Bueno, vamos a proceder al segundo bloque. Tiene uso de la voz la diputada Gina. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, son dos preguntas para el secretario Marco. Vemos que el Estado es muy atractivo para la inversión extranjera directa. Sin embargo, la inversión no se ve reflejada en la zona serrana, semidesierta e incluso en comunidades de la zona metropolitana. ¿Cuál es el plan para que el desarrollo llegue a estas zonas? Y bueno, la segunda es de que pues Querétaro ha sido muy atractivo para empresas de tecnologías de la información, específicamente grandes como data centers, teniendo en cuenta situaciones como la falta de agua y de algunos retos en cuanto a movilidad, que hace Querétaro tan atractivo para este tipo de industrias. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la voz para hacer su pregunta la diputada Claudia Díaz. Gracias, los saludo, muy buenas tardes. Para el secretario de Finanzas, ¿por qué el gasto en servicios generales se ha incrementado de 1,321 millones de pesos en el 2021 a 2,775 millones de pesos en el 2022? De 3,868 millones de pesos en el 2023 y de 4,282 en el 2024. ¿Qué quiere decir? Que hay un gasto adicional de casi 3,000 millones de pesos entre el 2021 y en el 2024. Me gustaría que me contestara esa pregunta. La siguiente, ¿cuál es el monto de fondo de pensiones con el que cuenta el Estado y si está suficiente para cubrir las obligaciones presentes y futuras, derivado que sabemos que hay una déficit para las pensiones de los trabajadores del Estado? Y finalmente, ¿cuál es el monto de las transferencias anuales que se realiza el gobierno del Estado a la Agencia de Movilidad para subsanar su déficit financiero, derivado que sabemos que la Agencia de Movilidad no tiene finanzas sanas, o bueno, al menos no tiene su déficit, bueno, perdón, sus ingresos no cumplen con lo que tendría en teoría que subsanar? Para el secretario de Desarrollo Sustentable, en el 2021 el Estado estaba en el 16º lugar en el reto para subir al menos una posición para mantenerse en la media nacional del índice de competitividad estatal del INCO. Me gustaría saber si ya se encuentra ahora sí ya en los primeros 15 lugares y actualmente está en el 6º lugar.
el Estado de Querétaro para cubrir los hogares con internet. Me gustaría saber si ya subió si ya se mantuvo, se mantuvo o si ha alcanzado el quinto lugar al menos del porcentaje de hogares con internet. Y finalmente, si Querétaro ya alcanzó el quinto lugar de uso de calentadores solares en las viviendas, ya que actualmente se encontraba en el 7º lugar. Gracias, diputada. Tiene uso de la voz el diputado Enrique Correa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta soberanía a los secretarios de Finanzas y Desarrollo Sustentable. Su exposición es de mucha ayuda y sobre todo de mucho orgullo de esta entidad, que somos un estado próspero, pero sobre todo ordenado para que pueda haber futuro para las siguientes generaciones. Tengo dos preguntas. La primera es para el secretario de Finanzas. México como país tiene calificaciones distintas a la de nuestra entidad. Standard & Poor's lo califica como BBB, Fitch Rating lo califica como BBB negativa, Moody's lo califica como BAA con perspectiva negativa, y Querétaro vemos que tiene calificación AAA. ¿Qué significa en la vida real de las y los queretanos y de los mexicanos esta circunstancia? Y además, en el presupuesto presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que el gasto total para el año 2026 para el pago de deuda y obligaciones de nuestra nación es aproximadamente del 30% del presupuesto bruto. En Querétaro, ¿cuál es la proyección? ¿Qué porcentaje significará o significa hoy en nuestro presupuesto el pago de deuda? Y para el secretario Marco del Prete, hemos escuchado a lo largo de los meses esta crítica a los data centers que dotan de infraestructura tecnológica, a las bases de datos para usar Netflix, WhatsApp, para usar Amazon, que hoy son plataformas necesarias para el desarrollo de nuestra comunidad. Y el día de hoy, en la mañanera, la presidenta y el secretario de Economía dijeron que no son grandes consumidores de agua en el anuncio de esta inversión. ¿Es verdad que no son consumidores de agua o es mentira quienes andan diciendo por ahí que los data centers consumen grandes cantidades de agua? Muchas gracias. Gracias, diputado. Vamos a proceder a contestar la pregunta de la diputada Gina Guzmán. Pues voy a tratar de contestar las dos y si no aprovecho para contestar la de Enrique. A ver, la inversión extranjera directa atiende a diferentes factores: que haya infraestructura industrial, que haya mano de obra capacitada, que haya proveedores disponibles y que haya condiciones industriales para asentarse la inversión extranjera directa. En la Sierra Gorda sería imposible que se asiente inversión extranjera directa, por lo menos en los niveles que se asiente en la zona metropolitana, porque para empezar la Sierra Gorda es reserva de la biosfera y es imposible desplantar un parque industrial ahí. Sin embargo, hemos hecho esfuerzos importantes para atender también a la Sierra Gorda y digamos que a través del sello estatal de bajas emisiones de carbono estamos llevando beneficio a los habitantes serranos, ya sean pequeños propietarios o ejidatarios. De igual manera, el semidesierto, hemos enfocado mucho los programas que anunciamos, tienen que atender las vocaciones regionales de nuestro estado, que tienen que ver desde minería, comercio, artesanías, ecoturismo, y en ese sentido, el gran porcentaje de los apoyos que entregamos en efectivo, en especie, capacitaciones y desarrollo de negocios es en la Sierra Gorda y en la zona del semidesierto, porque Querétaro no solo es la capital, Querétaro no solo es la zona metropolitana. Hay condiciones que nos impiden poder llevar desarrollo hacia esas zonas, o por lo menos la inversión extranjera directa. Sí estaba invirtiendo la inversión nacional. Yo veo en Jalpan, en la Sierra Gorda, mucho crecimiento en materia de comercio, de turismo, de servicios, y que eso nos indica que hay desarrollo económico,
obviamente a través del cuidado del medio ambiente. Y si me permite, pues, como se me va a acabar, utilizo la pregunta del diputado Correa para responder lo de los data centers. Adelante, creo que también la diputada Gina preguntó algo para finanzas, ¿o no? Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a responder las preguntas, a ver hasta dónde nos alcanza para la diputada Claudia Díaz. Son 2 minutos por diputado. 2 minutos por cada uno para responder lo que alcancen de la diputada, porque eran varias preguntas. Que me pusieron 1 minuto hace rato. Adelante. Gracias, diputada. A ver, servicios generales es un capítulo de gasto que cuando se ve pareciera que es un gasto corriente, un gasto a veces de operación, efectivamente, pero tiene una connotación ahí. Por ejemplo, si me dice incrementó 3,000 millones, tan solo 2,310 millones de pesos fue de la carta de crédito cuando se adquirió la garantía. Ahí tuvo que haberse registrado la carta de crédito como un gasto. Y posteriormente, como lo pusimos aquí en el Congreso, en el siguiente periodo, en caso de que sabíamos que podía resultar que absorbiera el proyecto la Federación, entonces teníamos que registrar también el ingreso. Por eso es que tan solo en ese capítulo viene reflejada la carta de crédito por 2,300. Pero también cambiamos el criterio de registro también de todas las sentencias que tiene el Poder Ejecutivo por laudos, por devolución de contribuciones, porque antes era reducción a los ingresos y ahora es con afectación al capítulo que refiere a servicios generales. O también, por ejemplo, en el incremento de los programas sociales, hay algunos programas que son en pago en especie que no van en el capítulo 5, si no me recuerdo, de ayudas sociales, sino que se tienen que registrar como una ayuda por representación social. Entonces, ahí también viene esta parte. Y finalmente, también tenemos todos aquellos servicios de Internet que crecimos, así como todo el servicio tecnológico que se adquirió para la seguridad pública. Es por ello que este capítulo ha tenido este incremento. En cuestión de pensiones y jubilaciones, traigo el dato, hay más o menos de 1,300 millones de pesos, lo que refiere, 1,387 millones de pesos refiere el estudio actuarial. Hoy tenemos fondeado 1,175 millones, falta por fondear 212 millones de pesos, que esperamos en estos 2 ejercicios poderlo lograr. ¿Qué pasa con pensiones y jubilaciones? Somos el único estado que no tiene sistema de pensiones y eso, si usted me dice va a alcanzar, seguramente no va a alcanzar. Y finalmente, bueno, se me acabó el tiempo, espero. Adelante, secretario Marco del Prete. Si me pone nada más la lámina de AME, sí. Dimos cuenta de cada año lo que se está invirtiendo en el transporte público. Lo que pusimos en la lámina es lo que hemos transferido para que todo el sistema pueda estar funcionando como hoy se tiene. Es cuanto. Gracias. Gracias, secretario. Adelante, secretario del Prete. Diputada, con respecto al índice de competitividad estatal del IMCO, referirle que en el año 2024 modificó su sistema de medición y se variaron algunas valga la redundancia, variables, algunos subíndices. Sin embargo, Querétaro ocupa en la última medición, si mal no recuerdo, el 6º lugar en el índice de competitividad estatal respecto al IMCO, que es muy superior o mucho mejor al lugar 15 que habíamos establecido en los retos. Con respecto al índice de desarrollo digital, que es la capacidad que tiene un estado para precisamente promover el Internet, hoy Querétaro ocupa el 4º lugar a nivel nacional, con el 3er lugar en infraestructura. Quiere decir que un porcentaje importante de los hogares queretanos cuentan con Internet. En este mismo índice refiere que es de los estados con el Internet más asequible, es decir, que sea más acercado a los ciudadanos. Y no solo, eso es consecuencia también de los data centers, que se ha mejorado mucho la red de fibra óptica en Querétaro y de Querétaro hacia la sierra, y eso ha permitido que muchas empresas, muchos prestadores de servicios de Internet den el servicio en la sierra, y eso permite que más Internet llegue a los hogares. Y en tercer lugar, el índice de calentamiento solar es el dato que tengo yo, es el último censo de vivienda. En el año 2020 ocupamos el 4º lugar en presencia en instalación de calentadores solares.
Si gusta podemos discutir el dato que usted tenga para revisar las cifras. Muchas gracias. Diputada, ¿quiere algún comentario extra? Estamos bien, gracias. Procedemos a responder la pregunta del diputado Enrique Correa. Gracias. Si me permite, bueno, tengo una presentación que espero sacarla en 2 minutos, pero para contestar su pregunta, diputado, es una historia mal contada. Los data centers en alguna época requirieron de mucha agua para operar, hoy por la propia tecnología ya no requieren tanta agua. Les puedo afirmar casi que este edificio requiere más energía que un data center y el aire acondicionado que estamos utilizando y obviamente mucho más agua. Voy a referirlo muy rápido. Ya sabemos qué son los data centers, qué servicios los utilizan, prácticamente nuestra vida está vinculada a un data center y son necesarios porque el requerimiento de datos está creciendo de manera importante. 181 zettabytes, son 3,000 millones de horas de Netflix, los que se necesitarían para almacenar. Y a Querétaro no está llegando los data centers, no porque tengamos agua, porque no tengamos, es porque hay condiciones de seguridad, de infraestructura, de mano de obra calificada y sobre todo estabilidad institucional. Y los data centers no son nuevos, desde 2010 ya teníamos data centers con Triara y hemos visto 2013, Banamex, Santander, Huawei, Axtel, hasta 2022 empezó a llegar Kio y de ahí para acá empezó la curva creciente de data centers. Me voy a saltar este video. ¿Me ayudan por favor con el que sigue? Vemos los data centers que han llegado, pero hablando de la tecnología, ya están utilizando enfriamiento por aire, enfriamiento por líquido de precisión, tecnologías de recirculación, reutilización de agua, enfriamiento adiabático, que es a través de cambios de presión, enfriamiento híbrido y optimización en el diseño y gestión de energía. Es decir, ya no necesitan agua porque la propia tecnología ya no se calienta tanto. Y nada más para poner una gráfica comparando los data centers con hospitales, un data center requiere entre 1 litro de agua por cada kilowatt de energía, los hospitales entre 500 a 1000 por cama, los hoteles entre 300 y 600 litros de agua por día, las oficinas comerciales alrededor de 20 a 40 litros de agua por empleado, los centros comerciales pueden consumir miles de litros de agua diario. Entonces, la realidad es que es una historia mal contada y que tengo más gráficas, pero creo que el tiempo se excedió. Muchas gracias. Gracias, secretario. Vamos a pasar al siguiente bloque. Tiene uso de la voz la diputada Teresita Calzada. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta pregunta es para el secretario Marco del Prete. ¿Qué políticas concretas se están implementando para que la atracción de inversión no solo sea maquila, sino que genere transferencia tecnológica y empleos de alto valor? Y la segunda es, ¿qué acciones se está tomando para aprovechar el nearshoring aquí en Querétaro? Y pasando ahora con el contador de finanzas, en cuanto al tema que comentó el diputado Ángeles respecto al fondo de desastres, me llama la atención contar con un fondo tan pequeño para Querétaro. El cambio climático nos ha alcanzado, nos ha rebasado, hemos tenido un sinfín de variaciones en las temperaturas en todo el estado, en los diferentes climas. 60 millones creo que es un presupuesto pequeño y ahora comenta que subió a 160 millones respecto al tema de la emergencia de lluvias, pero ¿dónde en el gasto que se realizó para la materia de sequía y de incendios, dónde está ese gasto? ¿Cómo se recuperó y de dónde? Y al hacer 2 declaratorias de emergencia, tanto para incendios como para lluvias, usted tenía la facilidad y jurídicamente y técnicamente de solicitar apoyo a la Federación, específicamente a Hacienda y a Gobernación, pero ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no recibimos ni siquiera 100 pesos? Cuando vuelvo a repetir, contamos con diputados federales de queretanos y no bajaron un solo peso a Querétaro, ni 100 pesos creo. Entonces ellos forman parte de esa comisión en la Cámara de Diputados y aquí salieron 2 exhortos aprobados por unanimidad y no entiendo por qué no se pudo bajar este recurso lo más rápido posible para la gente de Querétaro
Y el tercero, a ver si me da tiempo, es el porcentaje de impuestos que se va a bomberos, Cruz Roja y a grupos voluntarios. ¿De dónde sale y cuánto es este porcentaje que se destina para ellos, por favor? Muchas gracias. Sí me dio tiempo. Gracias, diputada. Tiene uso de la voz la diputada Juliana Hernández. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Mi pregunta va para el secretario Marco del Prete. Bien, sabemos, creo que todos lo hemos evidenciado, que Querétaro es tierra fértil para empresas de índole internacional. Nos han elegido porque aquí hay Estado de Derecho, porque aquí tienen certeza jurídica y por una política que tiene ya muchos años que ha funcionado, que es la de triple hélice. Sin embargo, hay una preocupación por parte de la ciudadanía que yo me he encontrado caminando en los mercados, en las calles, en las colonias, que se preocupan porque existan los suficientes recursos para poder abastecer a estas industrias, pero sobre todo también sus casas, sus mercados, sus comercios. Y concretamente en el tema de la energía, el tema, bueno, del agua se ha discutido bastante, pero quisiera enfocarme la pregunta en el tema de si Querétaro tiene garantizado el abasto de energía para sus habitantes y para sus industrias. Sería eso, secretario. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la voz el diputado Homero Barrera. Gracias. Tengo dos preguntas para el secretario Marco. Y agradezco que esté aquí usted entre nosotros porque al día de hoy es difícil distinguir si usted viene como secretario o como precandidato, pero muchas gracias por estar aquí. Mi primera pregunta sería, en Querétaro tenemos 2 periodos de verificación vehicular al año y de acuerdo a la ley de Hacienda del Estado de Querétaro, los recursos que este programa genera se destinan al Fondo de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. La pregunta específica es, ¿cuántos recursos se recibe y cuánto se aplica del fondo para el presente periodo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que de los programas de apoyos que la Secretaría a su cargo dio para maquinaria, destinados al fortalecimiento en distintas modalidades otorgados durante su gestión, y considerando que en la generalidad de las reglas de operación que fueron publicadas en su momento en la sombra de Arteaga, mismas en las que se exigen 7 años de conservación de documentos originales para dar seguimiento a los beneficiarios y en donde se les impide en su artículo número 30 enajenar o gravar los bienes adquiridos con recursos estatales, preguntarle que de los que se hayan vendido, de los apoyos que se hayan vendido por parte de los beneficiarios, que nos informe al día de hoy cuántos beneficiarios han vendido ese apoyo, cuántos conservan el apoyo y cuántos han modificado la ubicación de sus negocios o incluso cerrado los mismos. Muchas gracias. Tienen uso de la voz, secretarios, para contestar primero la pregunta de la diputada Tere Calzada. Voy a tratar también de responderle al diputado Correa, si me lo permite, diputado, que faltaba. El porcentaje del servicio de deuda actualmente representa menos del 2% anual en nuestra entidad. Ya integrado los intereses y el capital, es en ese sentido, y tener las calificaciones máximas. Nosotros hemos como equipo querido transmitir, o hemos transmitido también que representa una ventana, o es tu certificado hacia el mundo de lo que es Querétaro en la seguridad financiera, en la atracción de inversión, en la generación de empleo, porque estamos seguros. Y aquí está el secretario del Prete, que no me dejará mentir, hemos aprendido que el mejor programa social es el empleo el que genera riqueza, porque Querétaro hoy es la recaudación, porque está soportada en una economía local fuerte,
Entonces, eso creo que también implica el que este Congreso ha aprobado lo que ha aprobado para que precisamente tenga las condiciones para que venga también más inversión. Creo que eran las dos preguntas, ¿no? Y trataré un minuto más, si me lo permite, diputado, con la diputada Teresita. El Fondo de Desastres que se aprobó a nivel federal tiene un solo candado, y es que accedemos a aquellos que no tenemos viabilidad financiera. Si tenemos AAA, que es viabilidad financiera, pues no somos sujetos de acceder a este fondo. A pesar de ello, sí, en la última contingencia hicimos la gestión para apoyos. Estamos en espera porque yo creo que los hechos que se suscitaron han sido sin precedente. La afectación que se tuvo de infraestructura nunca se había tenido. Si es poco el fondo de contingencias, es diferente el fondo de contingencias que tenemos. Precisamente siempre, al menos en los últimos 4 años, siempre había alcanzado. Se invirtieron 23 millones de pesos para la parte de la declaratoria de la sequía. El resto de esos 60 millones fue para el de la contingencia de lluvias, más los 100 millones que le tuvimos que adherir, es lo que se hizo en total los 160, incluido lo de sequía. Por eso es que se pudo ahorita hacer frente. Porcentaje de impuestos que va a bomberos no lo hemos sacado, pero sí tenemos un monto más o menos, si no mal recuerdo, de 60 millones de pesos que se invierten. Bueno, más bien, ahí es si me dicen, porque no recuerdo el dato, pero si no se lo pasamos, pero constantemente tenemos una atención a todos los cuerpos de bomberos anualmente en el apoyo que se da a través de la Secretaría de Gobierno con la Coordinación de Protección Civil, y tiene incrementos anualmente también para ello. Como un porcentaje de los impuestos no se ha quedado, sin embargo en el paquete económico, en el decreto, sí viene etiquetado el monto para ello. Muchas gracias. Bien, creo que las dos están vinculadas, diputada. ¿Qué políticas estamos impulsando para que no solo sea Maquila, precisamente la inversión en tecnología, en desarrollo e innovación? Hoy, gracias a los esfuerzos que ha hecho el Estado, es que ensamblamos motores de avión. Hoy, gracias a los esfuerzos que ha hecho el Estado, estamos desarrollando sistemas automotrices, no solo en la manufactura, pero en el diseño. Hoy, gracias a los esfuerzos que ha hecho el Estado a través de las políticas públicas, que estamos recibiendo data centers y estamos impulsando los semiconductores. Hoy, gracias a la política pública, es que el Querétaro puede ser un puerto espacial para fomentar la industria de la exploración espacial. Y en ese sentido son acciones que están fomentando el nearshoring, porque el capital extranjero viene a donde hay seguridad, donde hay infraestructura, donde hay talento, donde hay proveedores. Y hemos estado impulsando la creación de proveedores desde los propios clústeres, que aquellos proveedores que tienen capacidades de participar en la industria lo hagan desde lo local, en la industria nacional y la internacional. Y podemos ver que por eso en Querétaro el crecimiento de empleos es superior a la media nacional, por eso el salario diario en promedio reportado en el Seguro Social es mayor a la media nacional, y por eso el valor agregado que le estamos dando a la manufactura es muy superior a la media nacional por las políticas públicas que inciden en la competitividad, que inciden en el conocimiento y que inciden en la evolución del talento. Gracias. Gracias, secretario. Ahora procedemos a la respuesta para la diputada Juliana Hernández. Con mucho gusto. La industria en Querétaro ha ido evolucionando de tal manera, no solo por la llegada de mayor industria que requiere energía, sino también por las políticas ambientales, que muchas empresas están decidiendo dejar de utilizar materiales fósiles o combustibles fósiles para impulsar sus procesos y requieren energía. Y hablando también esto de nearshoring, gran parte de la industria está migrando sus procesos a la automatización, que requiere energía. Pero no por eso vamos a quedarnos con los brazos cruzados, como dice el gobernador, y hemos estado impulsando colaboración con el SENACE, con la Comisión Federal de Electricidad, con la iniciativa privada Obras de Infraestructura Energética, que si bien mucha de ella va destinada a la industria, la instalación de estas capacidades de transmisión van a permitir que se reduzca la tensión en la red doméstica, en baja tensión. Con esto estamos impulsando que la industria, que es generadora de desarrollo, siga teniendo insumos para trabajar, como es la energía eléctrica, pero que también
las viviendas dejen de padecer los altibajos en la corriente. No es una responsabilidad estatal, vale la pena mencionarlo, es la responsabilidad del mantenimiento de las subestaciones y de la red nacional eléctrica es de la CFE. Sin embargo, desde el Estado, por instrucciones del gobernador, estamos colaborando de manera coordinada con la CFE, con la CENACE y con la iniciativa privada. Me viene a la mente que obras que se están instruidas por el CENACE y por la CFE nos darán una cobertura de hasta 900 megawatts en los próximos años. El anuncio que hizo la presidenta el día de hoy contempla un cuadro de maniobras de más de 750 megawatts de potencia que permitirá aliviar las necesidades de energía. Entonces, puedo decir que en los próximos años tendremos solventado el tema de energía, tanto a nivel industrial como a nivel residencial. Muchas gracias, secretario. Vamos, ¿algo más? No, ¿verdad? Vamos a continuar con la respuesta para el diputado Homero Barrera. Diputado, muchas gracias. Comentarle, efectivamente, la verificación vehicular se realiza 2 veces al año y es por acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis para garantizar que los vehículos verificados en Querétaro puedan ingresar a la Ciudad de México y al Valle del Estado de México. Hemos detectado que más del 25% de los vehículos empadronados en Querétaro tienen necesidad de ir a la Ciudad de México, por eso establecimos en concordancia con la Comisión Ambiental de la Megalópolis 2 veces al año. Lo que es importante mencionar es que los recursos de la verificación no van al Fondo de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. El fondo se alimenta de las multas por personas que no verifican su vehículo. En ese sentido, el recurso que se ingresa es precisamente para compensar el impacto que tiene la no verificación. En ese sentido, hemos estado trabajando para impulsar proyectos ambientales que van desde el pago por servicios ambientales, como es la reserva, el área natural de la Reserva de la Biosfera. Tengo una presentación, si me hacen favor de ponerla en la última lámina, a ver si está y ojalá no me gane el tiempo. En ese sentido es esta. Aquí vemos, de acuerdo a las diferentes ejes del plan de estrategia, el Plan Estatal de Desarrollo, el número de proyectos que han sido aprobados por el Fondo de Protección al Medio Ambiente y en qué líneas estratégicas se han impulsado. Es decir, para conservar el patrimonio natural del Estado han sido 56 proyectos que se han impulsado. Para fortalecer y aplicar el marco regulatorio ambiental en Querétaro, es del 27%, y transitar hacia una economía circular y baja en emisiones contaminantes, son 39 proyectos, que en estos 4 años de ejercicio son 122 proyectos que han sido y que están perfectamente auditados. Gracias. Secretario Leal, ¿va a contestar algo o no? Para Leal no había… Quedó una pregunta. Entonces, bueno, ¿ya contestó todo? Me faltaba una pregunta. A ver, adelante. Todos los programas que llevamos a cabo en el Estado, sea de cualquier índole y específicamente en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, obedecen la máxima transparencia y el máximo rendimiento de cuentas. Tal como lo marca la ley de archivo, se tiene un registro perfecto de todos los documentos. Y valga la pena mencionar que en estos 2 últimos años los programas de desarrollo sustentable, los programas de apoyo a la economía, ya sea para maquinaria, para equipo, para negocios, han sido auditados en su totalidad, sin observaciones. Hemos salido con 0 observaciones. Y cuando se entrega un apoyo, el beneficiario firma bajo protesta de decir verdad un compromiso de que notificará si hay alguna modificación, si hay algún cambio, y a la fecha el gobierno trabaja en la buena confianza, en la fe, en la buena voluntad con los ciudadanos, y que si alguien no lo ha reportado, pues estimamos que no lo ha hecho, que sigue teniendo ese material. Si usted, diputado, sabe de alguien que lo haya hecho y no nos haya notificado, lo invito a que vayamos a revisarlo y aplicaremos las sanciones que competan, porque tampoco se vale. Gracias. Sí, adelante para la réplica. Además, preguntarle, ¿tiene datos de la última pregunta? En este momento no, se los puedo hacer llegar con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias.
Vamos a proceder al último bloque. Les pediría si pudiéramos tratar de ser breves, vamos un poquito mal de tiempo, pero si nos alcanza para el último bloque. Diputado Mauricio Cárdenas Palacios. Pues bienvenidos a los dos secretarios. Le haré una pregunta a cada uno. Al secretario de Finanzas, felicitarlo por el manejo que se tiene en las cuentas públicas. Sabemos que no es fácil manejar esas cantidades de dinero. Vemos lamentablemente lo que está sucediendo a nivel federal, donde la deuda, el manejo de la deuda duplica lo que se gasta en infraestructura, pero aquí los números en Querétaro van muy bien. En su presentación mencionó el crecimiento de los ingresos públicos, lo cual resulta relevante. Sin embargo, para el ciudadano podría interpretarse que este aumento se debe a un alza de los impuestos. ¿Podría precisar cuál ha sido el mecanismo para lograr este crecimiento y en qué rubros ha habido incrementos que impactan directamente a la gente? Y la siguiente pregunta es para el secretario de Desarrollo Sustentable. Lo felicito por su presentación. Gracias. Secretario, qué bueno que los ubican muy bien todos los diputados y diputadas. Me alegra que estén en la calle. Y sabemos que el escenario que tenemos a nivel nacional pues es de incertidumbre para el tema económico, no solo por la relación con Estados Unidos, sino también por la certidumbre jurídica de algunos estados, por la violencia que tenemos en algunos estados, lamentablemente al norte del país, al sur del país, y quisiera saber cómo se ha posicionado Querétaro frente a otros estados en términos de competitividad industrial. Gracias. Gracias, diputado. Tiene uso de la voz la diputada Andrea Tobar. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes, secretarios. Un gusto saludarlos. Bueno, creo que aquí se ha hablado mucho de la política a nivel federal, el tema económico, pero a mí me gustaría dejar algo en la mesa, y es que nunca se le había ayudado tanto a Querétaro como con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Está haciendo algo histórico el Tren México-Querétaro, y eso evidentemente nos traerá mayor inversión. Claro, hay deuda, sí, pero no es nueva. Viene desde hace muchos sexenios y bueno, al final de cuentas México está avanzando, tenemos una buena relación con el presidente Trump también, entonces yo creo que vamos a concentrarnos en el tema de nuestros secretarios el día de hoy. Para el secretario de Finanzas, a mí me gustaría preguntarle, ya por ahí se nos explicó el tema de lo que se hizo, o de lo que se hace, perdón, para subsidiar el tema de movilidad. Sin embargo, yo quisiera saber ¿qué tan sostenible es seguir financiando todo el tema de la movilidad? Y para el secretario de Desarrollo, preguntarle, todas estas nuevas inversiones que hay en Querétaro, obviamente conllevan que va a venir más personas y por ende pues puede ser que traigan un transporte privado, etcétera. ¿Se contempla a las empresas que van a venir a nuestro estado solicitarles como una medida obligatoria o una medida de recomendación, porque a lo mejor no puede ser obligatorio, el uso de transporte personal, o hay algún incentivo justo para que no haya tanto uso de vehículo particular y que podamos tener menos contaminación de aire y de ruido visual y de todo un poco? Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene uso de la voz como última intervención la diputada Vero Galicia. Es que ya no. Es que me comentaste que ya estaba, pero bueno, adelante Vero y después y después Leo, o al revés, como gusten ustedes. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto al secretario, a los dos secretarios. El secretario de Finanzas, muchas felicidades le reconozco la transparencia y los resultados en eficiencia financiera. Realmente ya la pregunta ya la contestaron, nada más confirmar, no hay subejercicios, ¿verdad? Subejercicios. Y por parte al secretario Marco del Prete, mi profundo reconocimiento, un secretario que tiene la capacidad de ser un funcionario de alto rendimiento, es un triatleta, tiene una increíble familia, aparte es un gran funcionario público, a Querétaro le ha dotado de muchísimos empleos, de la atracción de inversiones. Para ser precisa, en este sexenio ha aportado más de 80,000 empleos a Querétaro. Entonces, bueno, no tenemos la menor duda que estás haciendo muy bien tu trabajo y pues esto está teniendo mucho eco. Y bueno, preguntarte, ¿cómo garantizamos que todo este crecimiento que tiene Querétaro, el crecimiento urbano, esté alineado con el cuidado del medio ambiente?
Muchas gracias. Gracias. Diputada, adelante, diputada Vero Galicia. Buenas tardes, felicitar a mis dos secretarios por el excelente trabajo que están realizando y estaba de la mano también con mi diputada Leonor. ¿Qué se está haciendo para gestionar los residuos de manejo especial que se generan en el Estado? Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la voz, secretarios, para contestar la pregunta del diputado Mauricio Cárdenas Palacios. A ver, yo creo que es importante en la pregunta que comenta, porque efectivamente el crecimiento, el incremento de los recursos ha sido en el orden del 20, 23, 26% según el análisis que hagamos, y es importante también resaltar que el protagonista de estos incrementos en un 80% es la empresa. Y por eso no sé si el hecho de que estemos juntos haya sido estrategia, pero si tenemos una economía fuerte, la recaudación es fuerte, y el 80% de lo que nosotros ingresamos en el Estado es por la empresa, solo el 20% son de personas físicas. Si tu recaudación local es fuerte, entonces tu recaudación también federal va a ser fuerte. Derivado de ello es que se ha incrementado también la participación de los ingresos federales. Y no ha existido incrementos para la gente, el fortalecimiento de los ingresos se ha logrado a través de las empresas. No sé si había otra pregunta. Déjame ver. Nada más, ¿verdad? Gracias, diputado Cárdenas. La competitividad industrial, tratando de resumirla, es una suma de factores que no solo depende del esfuerzo que hace el Estado, sino que hace la población, y por eso yo siempre pongo en primer lugar a los protagonistas, que son las empresas, los emprendedores, los pequeños comerciantes que todos los días salen a trabajar para dar lo mejor de sí y contribuir con el crecimiento del Estado. Pero hablando de competitividad en indicadores, hace un momento lo comentaba con la diputada Claudia Díaz Gayú, Querétaro ocupa el 6º lugar en competitividad económica a nivel nacional. Somos el 6º lugar al mes de agosto en generación de empleos, cuando hay estados en el país que están perdiendo 30,000 empleos tan solo en el mes de agosto, Querétaro está generando empleos. Somos el 2º generador de empleos per cápita, que es una manera más justa de medirlo. Somos el 5º receptor de inversión extranjera directa a nivel nacional al corte del primer semestre de 2025. Recibimos 978 millones de dólares el primer semestre de 2025 y subimos del 10º lugar que estábamos al cierre de 2024 al 5º lugar a nivel nacional. Con el tamaño que tiene Querétaro es digno de reconocerse. En exportaciones somos el 11º estado que más exporta, casi 18,000 millones de dólares al año, y mucho de esta competitividad se ha basado en el modelo de desarrollo triple hélice, en el que impulsamos la academia, la industria y el gobierno trabajando de la mano para que Querétaro sea mucho más competitivo. Entonces las cifras duras están ahí, los datos duros están ahí y estamos trabajando precisamente para hacer que México crezca de la mano de Querétaro. Muchas gracias, secretarios. Ahora procedemos para las respuestas de la diputada Andrea Tobar. ¿Qué tal, diputada? Pues es una pregunta que como administración, incluso el gobernador se hizo cuando se proyectó el qué va a suceder con el transporte y cómo lo podemos resolver. Los mejores sistemas de transporte en el mundo son subsidiados. El secreto aquí es topar el subsidio, ¿no? O sea, hasta qué punto el gobierno tiene que subsidiar, porque también es un programa social, lo tenemos que decir. El programa de transporte público es en ayuda directa a las familias, a los estudiantes, a los adultos mayores. Es decir, claro que el gobernador, creo que era una deuda que teníamos con Querétaro y que hoy le dimos la vuelta porque tuvimos a bien tener su aprobación para poder hacer toda la reingeniería fiscal que se hizo y dirigirlo a la gente. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que transmitir es que el subsidio debe de ser
uno a uno, ¿no? Es decir, el sistema tiene que funcionar con un peso, y un peso le tiene que poner el gobierno para que sea sustentable al tiempo. Hoy yo creo que con las calificaciones que tenemos y el manejo y la disciplina que tenemos, por supuesto que al tiempo puede ser sostenible, pero depende de también cómo lo vamos a estructurar en el blindaje de los topes y los techos que podemos poner. No sé, era esa y esa era, ¿no? ¿El mismo tiempo o me resetean mi reloj? Comentarle, diputada, nos congratulamos que el Tren México-Querétaro esté llevándose a cabo. Es una realidad que llevamos muchos años en la promesa, y hoy está siendo una realidad que no solo va a beneficiar el transporte de personas, sino de mercancía, y que más que un elemento de conectividad va a ser un elemento de competitividad para nuestro estado, y hay que celebrarlo. En segundo lugar, estamos conscientes que las emisiones de CO2 es el principal causante del cambio climático. Nuestro principal enemigo es el dióxido de carbono que se emite en la atmósfera por los procesos ambientales, por los procesos humanos. En ese sentido hicimos unas rutas de descarbonización identificando quiénes son los grandes generadores de CO2. El transporte es uno de ellos, es el tercer generador de emisiones de CO2, solo después de la energía, del suministro de energía. Y en ese sentido establecimos estrategias para disminuir esas emisiones de CO2 motivadas por el transporte. El primero tiene que ver precisamente con un transporte público eficiente, situación que el gobernador Curi ha estado impulsando y ya vamos cumpliendo. El segundo tiene que ver con la electromovilidad, y el tercero tiene que ver con el diseño urbano inteligente, es decir, diseñar de manera inteligente para que así tengamos menos traslados, que los traslados sean más eficientes, que podamos usar transporte público, que podamos usar medios alternativos como puede ser la bicicleta, entre otras cosas. Y en ese sentido estamos impulsando la política de movilidad, basándonos en la pirámide de movilidad, que hay que darle prioridad al peatón y después a los medios mecánicos de transporte. Muchas gracias, secretario. ¿Estamos bien? Si nos ayudan a contestar la pregunta de la diputada Leonor Mejía. Diputada, muchas gracias por las consideraciones. A la orden. Tengo una presentación, a ver si me hacen el favor de subirla No, esa es la otra, la del impacto ambiental. O si me permiten contestar a la diputada Galicia, ya que está esa presentación. Sí. Más pónganme pausa, si no se me va a acabar el reloj. Adelante, si quiere ir contestando la de la diputada Velo. ¿Cómo garantizamos que el crecimiento está alineado con el medio ambiente? Hemos diseñado una política ambiental que atiende 5 rubros importantes: gestión del aire, gestión integral de residuos, ordenamiento ecológico territorial, combate al cambio climático y protección a la biodiversidad. Y parte del desarrollo urbano tiene que ver con el desarrollo territorial, con el aprovechamiento del territorio, para lo cual el Estado tiene el 100% de su territorio, está ordenado en base al valor ambiental que tiene. Hoy nadie puede desarrollar en un polígono, en una unidad de gestión ambiental, que tenga un valor ambiental de protección, de conservación o de restauración. Así pues, estamos orientando que el crecimiento vaya a donde la naturaleza nos permite desarrollar. ¿Cómo lo estamos haciendo? En primer lugar, estamos emitiendo dictámenes de congruencia con respecto a la instalación o los cambios de uso de suelo, en primer lugar. En segundo lugar, basados en el programa de ordenamiento ecológico territorial. En segundo lugar, estamos elaborando manifestaciones de impacto ambiental. Estas manifestaciones de impacto ambiental garantizan que el impacto que se va a tener sobre el territorio sea amigable. No podemos impedir que se siga desarrollando, pero sí podemos ordenar que el crecimiento sea de acuerdo a lo que la naturaleza nos permite. Para lo cual, ¿tienes la otra presentación, Yona, la del impacto ambiental? Nada más para poner en qué sentido es. Y en ese sentido se evalúa el impacto ambiental que tiene el desarrollo urbano sobre el territorio. ¿Qué impacto tiene sobre la superficie? ¿Qué impacto tiene sobre la masa vegetal? ¿Qué impacto tendrá sobre las emisiones que después genere la industria? Y para finalizar,
se sanciona a aquellos que no cumplan, como lo veíamos, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente está sancionando a aquellos que no cumplan y le da seguimiento a las condicionantes que se establezcan en el impacto ambiental. Entonces, de esta manera es como estamos garantizando que el crecimiento urbano o el crecimiento del Estado esté alineado con el medio ambiente. Ya. ¿Listo? ¿Ya quedaron? Listo. La de la diputada Leonor, faltaría la de la diputada Galicia. Ok. ¿Ya acabaron con...? No, me falta la diputada Galicia. Adelante, por favor. Ahora sí me ponen la del CIRREC, por favor. Desarrollamos un sistema, diputada, los residuos de manejo especial son los residuos que genera la industria. Son lodos, son residuos de metal, conocidos como scrap, y algún otro sistema, algún otro residuo. ¿Qué fue lo que hicimos? Considerando que los residuos pueden ser los datos que caen, es un juego de Lego, primero organizamos los residuos, hacia dónde van a ir, qué va a pasar con esos residuos. Cuantificamos los residuos, qué es de cada que son residuos de construcción, cuáles son residuos industriales, cuáles son residuos biológicos, cuáles son residuos peligrosos, y de esta manera pudimos construir una información que nos permita tomar decisiones. La que sigue, por aquí la tengo. Y en ese sentido, generamos un sistema de residuos que nos permita identificar hacia dónde van los residuos. Hoy tenemos que en el Estado se generan 7,000 toneladas de residuos de manejo especial, 7,410 toneladas de residuos, de las cuales 23,000 toneladas son autorizaciones de manejo integral que se están derivando para el aprovechamiento o que van a un sitio de disposición final. Los grandes generadores son 5 millones de toneladas, los prestadores de servicios ambientales, que muchas veces son recicladoras o algún otro tipo de prestación, son 1,870,000 toneladas. Y así podemos ver aquellas que van para el aprovechamiento, en dónde se están distribuyendo, si es alimento para animales, si es mejorador de suelo, si es tratamiento, si se van a reciclaje, si se reutilizan o si se almacenan y acopian de manera ya definitiva. De igual manera, ¿cuánto de esos grandes generadores de residuos de manejo especial están yendo a sitios de disposición final y que son o rellenos sanitarios o bancos de tiros de residuos de construcción y demolición? Y finalmente, ¿cuáles van al exterior del Estado? De esta manera tenemos mapeado qué residuos se generan en el Estado y hacia dónde van. Dicen que lo que no mides no puedes mejorar. De esta manera estamos no solo analizando, sino trazando o rastreando hacia dónde va y cuál es la responsabilidad del prestador de servicios ambientales. Muchas gracias, secretario.